La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Hoy tengo el gusto de estar entrevistando a Gabriel Cuadri, candidato a la Asamblea Constituyente. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, es un honor estar contigo y con MBS. Pues, ingeniero, ¿quién es Gabriel Cuadri? Bueno, un ingeniero, un ingeniero economista, me dedico a temas ambientales, de desarrollo sostenible y pues un enamorado de mi país y de mi ciudad. Y que además de mi trabajo profesional que he desarrollado toda la vida, pues me gustaría y tengo la inquietud de participar políticamente para mejorar las cosas, ¿no? ¿Y qué estudió Gabriel Cuadri? Yo estudié ingeniería civil en la Universidad Iberoamericana y luego estudié la maestría y el doctorado en economía en la Universidad de Texas en Austin. De todos sus estudios, ¿qué es lo que más le ha gustado? Bueno, lo que más me gusta es el análisis, la capacidad analítica que uno aprende y desarrolla siendo ingeniero y siendo economista. Yo creo que es muy muy útil y tiene una gran relevancia casi para cualquier actividad que uno desarrolle en la vida, ¿no? El saber pensar, reflexionar, el saber organizar el pensamiento, el razonamiento, pues es algo muy muy importante. ¿Por qué convertirse en servidor público? Bueno, porque los servidores públicos provienen de cualquier disciplina. Yo creo que el país un poco ya está saturado de licenciados, de abogados en el servicio público. Me parece que es fundamental que las decisiones técnicas las tomen técnicos, gente que tenga capacidad de análisis, ¿no? Me parece que, por ejemplo, sobre todo en la Ciudad de México, hay un problema enorme de déficit de capacidades técnicas, que por cierto fueron destruidas hace muchos años por los gobiernos de izquierda, ¿no? Cuando politizaron la administración pública, la llenaron de clientelas políticas, la vieron con una visión patrimonial y pues prácticamente dejaron desolada técnicamente a la Ciudad de México. Entonces, hoy vemos cómo políticos improvisados como técnicos están tomando decisiones que no les corresponden, ¿no? Claro. Y que pues esto ha sido una tragedia para la Ciudad de México en muchos sentidos. Y por eso, bueno, me parece que pues es fundamental que se reconstruyan en la Ciudad de México estas capacidades técnicas en materia de transporte, de servicios públicos, de obras públicas, del sistema de aguas, tantas cosas, ¿no? Que hace falta que sean decisiones técnicas y no de políticos, ¿no? Ingeniero, ¿cuál fue su primera chamba dentro del sector público? Mi primera chamba dentro del sector público fue en el gobierno del Distrito Federal. ¿Y qué hacía? Fui director de planeación ecológica hace muchos años. ¿Y posteriormente? Cuando era departamento del Distrito Federal. Claro, y posteriormente. Y por cierto me tocó hacer el primer programa que hubo en la Ciudad de México contra la contaminación atmosférica, que fue exitosísimo. El famoso programa integral contra la contaminación atmosférica, en donde se tomaron decisiones pues, muy severas, muy graves, muy profundas, y que a principios de los 90 lograron que se desplomaran los índices de contaminación en la ciudad y tuviéramos pues 15 años de paz en esta materia. Lo que pasa es que se perdieron 20 años de falta de políticas, de falta de decisiones, donde la ciudad multiplicó su parque vehicular, su consumo de combustibles, se deterioró la operación del transporte colectivo y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Por eso el medio ambiente está como está en esta Ciudad de México. Exactamente, ¿no? Ingeniero Gabriel Cuadri, ¿algún padre político? No, ninguno. ¿Mentor? Tampoco. Conozcamos mejor al ingeniero Gabriel Cuadri con preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Café o té? Ninguno de los dos. ¿Personaje histórico favorito? Porfirio Díaz. ¿País favorito? México. ¿Quién tiene la llave de su corazón? Mi esposa Telma. ¿Comida favorita? El sushi. ¿Red social favorita? Twitter. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Qué le diría a Dios cuando muera? Gracias por haberme permitido llevar esta vida tan satisfactoria. ¿Qué libro le recomendaría a la audiencia de Preguntas Más, Preguntas Menos? Uy, hay tantos, pero se me ocurre, bueno, de los que más me han impactado probablemente sea El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, ¿no? Muy bien. ¿Adam Smith o Karl Marx? No, pues Adam Smith. ¿Qué recuerdo de cuando era niño tiene más vivo? El fútbol, el Necaxa. Vainilla o chocolate. Y regresa el Necaxa. Sí, regreso, estoy feliz por eso. Vainilla o chocolate, ingeniero. El chocolate. ¿Cuántos idiomas habla? Pues bien, bueno,
balbuceo el español. Ajá. Inglés creo que lo domino y francés lo hablo en un 50-60%. ¿Su tesoro más preciado? Pues mi vida, ¿Su grosería favorita? güey, ¿Qué prefiere, la prensa escrita, la radio, la televisión o las redes sociales? escrita, ¿Color favorito? azul, ¿Caliente o frío? frío. ¿A qué político mexicano vivo admira? Uy, eso es muy difícil. Tal vez tanto como admirar, no. Pero de reconocer, pues sí se me ocurren varios, ¿no? A ver, uno que otro. Por ejemplo, al expresidente Ernesto Zedillo. Muy bien. ¿Animal preferido? El jaguar. ¿Acción o comedia? ¿Acción? Acción. Acción, muy bien. La guerra de las galaxias. Eso. Si pudiera viajar al pasado a darse algún consejo a usted mismo, ¿qué consejo se daría? Quizás haberme dedicado más al bádminton, haber intentado ser un buen jugador de bádminton. ¿Juega badminton? Sí. ¿Actualmente todavía? Sí, claro. Muy bien. ¿Y música favorita del ingeniero Gabriel Cuadri? Pues me gustan muchos géneros, ¿no? Desde luego, probablemente escuche más rock que otras cosas, pero me gusta mucho el son, el tango. ¿Artista favorito? Pues no sé, tal vez si tuviera que escoger uno, escogería a los Kinks. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. El 5 de junio, ya se lo hemos adelantado en este espacio, tendremos que salir a las urnas a votar por la Asamblea Constituyente, estas personas que van a estar elaborando la nueva Constitución de la Ciudad de México. Y uno de los candidatos por Nueva Alianza es el ingeniero Gabriel Cuadri, ex candidato presidencial. Ingeniero, pues actualmente, ¿cómo ve la Ciudad de México? Pues mira, en decadencia, en abandono, una ciudad que flota en la inercia, que no tiene proyecto, una ciudad intensa, vibrante, emocionante, pero sin rumbo, que no tiene una visión de sí misma, que no tiene liderazgo, que carece de proyecto y de proyectos, una ciudad que ha sido presa del populismo, de la demagogia, que ha sido devastada en sus capacidades institucionales, que se ha deteriorado enormemente en su equipamiento, su infraestructura, y una ciudad que pues ha sido capturada por el clientelismo, por el corporativismo, por la corrupción convertida ya en forma de gobierno, en instrumento y en medio cementante de gobernanza, y en una visión patrimonial de la administración pública durante los últimos 20 años, y con el riesgo de que la Ciudad de México entre en un despeñadero en breve, que la lleve a ser una pequeña Venezuela. Actualmente, ¿qué calificación le pondría al gobierno de la Ciudad de México? 4. 4 de 10. 4. Bueno, con esto en mente, ¿cuáles son sus propuestas rumbo a la Asamblea Constituyente? Mira, desde luego, hacer una constitución que sea significativa y relevante para los problemas y desafíos de la ciudad. No una constitución retórica, demagógica, populista, autorreferenciada, no una constitución que simplemente sea redundante con respecto a lo que ya dice la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y sí a una constitución que toque los temas y siente las bases de una reforma institucional profunda en la ciudad, en las cuestiones que realmente nos interesan. Prosperidad y desarrollo económico, combate a la corrupción y transparencia, desarrollo urbano y estructura física de la ciudad, transporte público y vialidad, medio ambiente, manejo de la zona de conservación ecológica, centros históricos, espacio público, servicios públicos, y esto implica, y seguridad, desde luego. Y esto implica nuevas bases de organización institucional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en materia de usos del suelo, hoy tenemos una gran confusión, una gran duplicidad, dispersión de facultades, que es el cimiento pues, de la corrupción, que es un tema esencialmente corrupto, en donde no está claro quién toma decisiones en la ciudad, si la CEDUBI, la Asamblea, las delegaciones, no sabemos, ¿no? Extorsión permanente a los desarrolladores, chantajes, una cosa realmente pavorosa, ¿no? Claro. Entonces es fundamental que las decisiones técnicas de uso del suelo, de cambio de uso de suelo,
de reordenamiento urbano, de estructura física de la ciudad, sean tomadas por un cuerpo técnico capacitado en estos temas, no por políticos improvisados, interesados, con otras, digamos, otras perspectivas. Entonces, yo creo que es fundamental aquí establecer claramente que esas decisiones técnicas, con todos los mecanismos de participación que sean necesarios, pero deben ser asumidos por una nueva comisión de desarrollo urbano en la que participe la CEDUBI y un grupo de expertos, y nada más. Y ellos sean responsables de definir y modificar los usos del suelo en la ciudad de una manera absolutamente transparente y de una manera totalmente fundamentada desde una perspectiva urbana, técnica y física, ¿no? Por ejemplo, transporte. No hay un programa de transporte en la ciudad. El transporte está en manos de mafias, como es el caso de los microbuses, es el colmo, es increíble. No tenemos un programa a largo plazo, porque no existe un cuerpo técnico de planeación, de regulación, de ordenamiento del transporte. Es un tema que está en manos de políticos, de aparatchiks políticos del partido en el poder, básicamente, y bueno, y que requiere cambios institucionales, no solamente una entidad técnica que se haga cargo del transporte y de sus programas a largo plazo, sino también de cambios institucionales. Esto es que todo el transporte público en la ciudad esté en manos de empresas públicas o de empresas privadas plenamente establecidas, formales, con concesiones transparentes y objeto de una regulación muy, muy estricta. Insisto, no es posible que esté en manos de mafias el transporte colectivo en la Ciudad de México. Entonces, ese es el otro gran tema. Medio ambiente, por ejemplo. Nadie es responsable, no hay liderazgo, no hay visión, hay una gran confusión. Nadie sabe por qué se toman decisiones. No hay claridad en cuanto al rumbo que debe tomar la ciudad en la materia. Entonces, tiene que haber una comisión ambiental metropolitana. Esto de la megalópolis realmente es una... La CAME no sirve. Absolutamente, ¿no? Entonces, tiene que haber una comisión técnica ambiental en la Ciudad de México capaz de coordinarse con el Estado de México, los municipios conurbados y la Semarnat para poder realmente diseñar políticas públicas adecuadas en esta materia. Y que tienen que ver, desde luego, tiene que haber cierta transversalidad, porque al final la calidad del aire depende de la movilidad, del transporte y de la estructura modal del transporte. Claro. La ciudad tiene que plantearse, y lo tiene que decir la Constitución, a largo plazo, gradualmente, ir dependiendo cada vez más de medios de transporte colectivo y no motorizado y cada vez menos de vehículos automotores privados. Y tienen que diseñarse las políticas públicas y las instituciones para que eso ocurra. El espacio público. El espacio público es lo que le da dignidad, lo que le da identidad, es el tejido conector de la ciudad, lo que nos permite convivir, digamos, en la urbe a los ciudadanos, lo que nos permite desarrollar valores cívicos, de convivencia, y sin embargo en la ciudad es un espacio deteriorado, degradado, invadido, entregado al ambulantaje, que finalmente el ambulantaje es el último eslabón de una red de corrupción que se extiende por todas las delegaciones y hasta el gobierno central. El ambulantaje, digamos que es la manifestación más palmaria, más inmediata, cotidiana y física de la corrupción, del cobro de derechos de piso, de las cuotas, de la manipulación, de la explotación de los ambulantes, de su uso como carne de cañón para los partidos políticos en el poder, en fin, ¿no? Y además es la degradación de lo público. O sea, imagínate lo humillante que es para la gente de menores recursos que tiene que usar el transporte colectivo, transitar por paraderos llenos de basura, de miasmas, de ambulantaje, de vendedores, de pestilencia, algo realmente espantoso, ¿no? Y eso es lo humillante, es una humillación que le han impuesto los gobiernos de izquierda a la mayoría de los ciudadanos en esta metrópolis. Entonces tiene que haber una autoridad del espacio público, pero con dientes, con facultades, con presupuesto, con capacidad de ordenar, de regular, de mantener el orden, de desarrollar el espacio público, de hacer nuevos proyectos, nuevos parques, nuevas plazas, nuevos jardines, nuevas calles peatonales, para que la gente disfrute la ciudad, para que la gente pueda convivir productivamente en la Ciudad de México. Y desde luego hay que regular las marchas y las manifestaciones y los bloqueos, o sea, deben regularse las marchas y las manifestaciones y prohibirse estrictamente los bloqueos. Debe estar prohibido que alguien deliberadamente, con el objeto de hacerle daño a la ciudadanía, de chantajearla políticamente, bloquee las vialidades e impida que la gente lleve a cabo sus actividades normales. Debe estar estrictamente prohibido. Y las manifestaciones deben de regularse, como en todas las ciudades civilizadas del mundo.
No es nada del otro mundo, ni implica pisotear derechos, ni nada por el estilo. El derecho de unos cuantos a manifestarse no puede estar por encima del derecho de todos nosotros al trabajo, a la movilidad y a una vida digna en la Ciudad de México. Claro. Entonces, y así como de este tipo de cosas, tiene que haber una reforma en cada uno de los temas centrales de la ciudad. Ingeniero Gabriel Cuadri, candidato de Nueva Alianza a la Asamblea Constituyente, me gustaría tocar el tema de la educación, las PG universidades. En Twitter he estado muy al pendiente de eso. Mucha gente le ha respondido, inclusive lo han invitado a acudir a las universidades. ¿Qué decía al respecto? Pues mira, que me parece que el caso de las universidades públicas que se crearon recientemente en la Ciudad de México, pues es muy preocupante, porque en vez de crear oportunidades de desarrollo y de empleo para los jóvenes, de desarrollo profesional e intelectual, se están creando, digamos, escuelas de cuadros, de militantes, para movimientos, digamos, populistas y demagógicos. Pues eso es lo que está pasando. Y es un engaño, finalmente los están engañando, porque sus estudios no van a servirles para que se inserten productivamente en la economía de la ciudad. Entonces, por un lado, tiene que haber un proyecto de desarrollo económico en la ciudad, un proyecto de prosperidad a largo plazo, donde claramente se definan los sectores prioritarios para el desarrollo de la ciudad. El turismo, la información y la tecnología, o las tecnologías de información, los servicios de salud, los servicios educativos de alta calidad y todo tipo de servicios. Digamos, una ciudad de servicios, que es esencialmente lo que debe de ser la Ciudad de México. Y desde luego servicios financieros, las finanzas, la banca, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, y dadas las necesidades de la ciudad para ofrecer servicios públicos adecuados, todo lo que ya platicamos, las universidades públicas deben de formar profesionales que puedan formarse para, digamos, incorporarse a estas actividades y no estar creando, digamos, autómatas ideologizados cuya única posibilidad es ser militantes y estar, digamos, sometidos a movimientos políticos. Entonces necesitamos universidades técnicas de calidad. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México debe de convertirse en una universidad técnica de calidad, de excelencia, donde sus egresados encuentren empleo. De nada sirve que haya educación superior si no les va a permitir tener empleo y una vida profesional decorosa, digna y plena a los egresados, que es lo que está pasando ahora. Entonces, por eso digo, es un engaño, es un fraude lo que está ocurriendo en buena medida en estos planteles. Entonces, se necesita un proyecto educativo acorde con las necesidades de desarrollo económico, de sustentabilidad, de competitividad y de calidad de vida en la Ciudad de México. Ingeniero, ¿cuál ha sido su estrategia de campaña? ¿Ha sido door to door, puerta a puerta, a través de las redes sociales? En general, ¿cómo está atacando para que la gente vaya a votar por usted? Tenemos recursos muy limitados, entonces he seguido activo en las redes, tenemos una página de internet que, por cierto, nos hackearon el viernes. ¿Cómo cree? Nos hackearon, la destruyeron. Entonces, tú imagínate el temor que está infundiendo nuestra campaña en los grupos de interés, en los poderes fácticos en la ciudad, ¿no? Entonces hemos estado trabajando mucho a través de redes, a través de internet, a través de Facebook, de Twitter, de Google y demás. Hemos hecho muchas reuniones con cámaras, con jóvenes, con cámaras de empresarios, en universidades, con grupos de vecinos, y básicamente es eso, entrevistas en diferentes medios de comunicación, en la medida que me inviten, que yo se los agradezco muchísimo. Entonces es una campaña básicamente por aire, ¿no? Y claro, con actividades más bien limitadas a grupos interesados en nuestra plataforma. No es una campaña masiva, ni mucho menos, no tenemos esas capacidades. Si le ponemos el corazón turquesa, ¿nos vamos a liberar? Por supuesto que sí. Y el corazón turquesa implica liberar la ciudad de la demagogia, del populismo, e impedir que la conviertan en una pequeña Venezuela. Ojo, ese es el gran riesgo para la Ciudad de México, ¿eh? Convertirse en Venezuela. Así es. Hacia allá vamos, ¿eh? Oiga, sus redes sociales, página de internet. Y no es broma, ¿eh? Analice el presupuesto de la Ciudad de México. Es una ciudad que está técnicamente quebrada, en muchos sentidos, tiende a estar quebrada. Cada vez se gasta menos en obra pública, cada vez se gasta menos en infraestructura, en equipamiento, cada vez más en subsidios, cada vez se endeuda más la ciudad. O sea, vamos camino a la quiebra. Entonces es una ciudad insostenible. Es una ciudad que ha otorgado subsidios clientelares, demagógicos y populistas para fines electorales sin tener un soporte financiero.
son subsidios que los van a quebrar a largo plazo, a mediano plazo. Eso es el chavismo, eso es Venezuela. Hacia eso nos han llevado estos gobiernos y nos quieren llevar todavía más. ¿Quién es responsable de esto? ¿Las izquierdas? Los partidos que nos han gobernado, que son dos básicamente, que es el mismo, ¿no? Que nos han gobernado durante 20, son los mismos personajes que han gobernado la ciudad en 20 años, ¿no? Claro. Bajo unas siglas u otras, pero son exactamente los mismos, ¿no? Ingeniero Gabriel Cuadri. Y por eso hay que liberar a la ciudad de la izquierda, ¿eh? Eso es lo que tenemos que hacer. Liberar a la ciudad de esta izquierda populista y demagógica que nos ha sumido nos ha puesto en esta deriva urbana, ¿no? Híjole, qué grave, ¿tan mal estamos como Venezuela? No, vamos hacia allá, ¿eh? No estamos como, pero nos quieren llevar hacia como Venezuela. Allá. Ellos son admiradores de Chávez. Velo, ve su programa, ve su plataforma, ve sus planteamientos. Es el chavismo en la Ciudad de México. Es perpetuar el populismo y la demagogia y la corrupción como forma de gobierno en la ciudad. Al final, eso es lo que están tratando de hacer. Entonces me parece que ya es hora, 20 años ya fueron muchos, ¿no? Como es al revés de lo que dice el tango, 20 años sí es mucho, y yo creo que ya es suficiente liberar a la Ciudad de México de las garras de la izquierda. Entonces el primer granito de arenas será cambiar la constitución de la ciudad. Bueno, no cambiar, crear una constitución que les ponga candados, que le dé rumbo, que siente bases institucionales para una ciudad próspera, segura, sostenible y competitiva, que eso es lo que queremos, ¿no? Redes sociales y página de internet para conocer a profundidad todas sus propuestas. Exactamente. ¿Cuáles son? Bueno, está en Nueva Alianza Ciudad de México, que la estamos hoy, ya está en el aire, pero la reconstruimos porque nos la hackearon, ¿no? Básicamente ahí pueden encontrar nuestros documentos, nuestros videos y una serie de cosas. Ese es el primer granito, pero el segundo granito tal vez será que usted se convierta en la cabeza del gobierno de la Ciudad de México. ¿Lo tiene planeado? Pues mira, tanto como planeado, no, sí me gustaría, ¿no? Yo creo que a mucha gente le gustaría ser jefe de gobierno. Y yo tengo claras las ideas de lo que hay que hacer en la ciudad, y faltaría que construir un proyecto político en ese sentido, ¿no? Y si hay la oportunidad, sí lo voy a hacer, ¿no? Sí me gustaría hacerlo. Leía por ahí que junto con algún otro partido político. Sí, claro, porque mira, yo no tengo dinero para ser candidato independiente, la verdad. Y finalmente ser candidato independiente exitoso implica ser un partido político, no necesitas presupuesto, cuadros, institución, ¿sí? O sea, es una especie de atajo para ser un partido político. Claro. Yo no tengo dinero y tengo que trabajar, además. Yo no vivo de la política como mucha gente, ¿no? Necesito trabajar para vivir, entonces necesito utilizar algún partido político para mis fines políticos en ese sentido. Ahora, los partidos ya existen. Los partidos son entidades de interés público. Deben de ser vehículos ¿para qué crear nuevas instancias si ya están los partidos, ¿no? Que nos cuestan muchísimo dinero? Francamente, estar multiplicando las instancias y los vehículos y los mecanismos político-electorales se me hace poco eficiente. Yo a lo que convocaría a todo el mundo es utilicemos a los partidos que ya existen para desarrollar nuestras propuestas. Entonces, Nueva Alianza me ha dado la oportunidad, ahí está Nueva Alianza, se lo agradezco muchísimo, pero sí, para triunfar en la Ciudad de México sí se requiere un partido grande también en coalición con Nueva Alianza, ¿no? ¿Cuál sería ese partido? Pues como lo he dicho, cualquiera de los dos que no son de izquierda, ¿no? Sapriopan. Pues sí. ¿Y a quién le ve más posibilidad? No sé, eso depende, ¿no? Eso no lo puedo adelantar, depende de muchas cosas, ¿no? Que están fuera de mi control, la verdad. Excelente. ¿Su relación con Luis Castro Obregón, el presidente de Nueva Alianza? Muy bueno. ¿Muy buena? Muy bueno, además es un gran amigo mío. Excelente, pues ingeniero Gabriel Cuadri, candidato de Nueva Alianza a la Asamblea Constituyente, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos. Al contrario, gracias a MBS y gracias a ti. Muchísimas por gracias. Esta oportunidad. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.